Buenos días, a nosotros nos correspondió el tema de espina bífida enfocado en mielomeningocele. Para hablar más enfocados en la patología es importante conocer qué es la espina bífida. La espina bífida es un trastorno en donde la columna vertebral no se desarrolla por completo. Esto pasa porque durante el primer mes de embarazo el grupo de células que forman el tubo neural no se cierra por completo, haciendo que en la parte posterior queden aberturas y pues es importante recalcar que estas aberturas se pueden encontrar en cualquier parte de la columna vertebral y dañar la médula espinal y los nervios. Estos defectos en el tubo neural se pueden clasificar según el grado de exposición. Puede ser oculto, es decir, que no hay una exposición del tejido neural. Meningocele, es decir, que hay una producción solo de meninges con líquido cefalorraquídeo. Mielomeningocele, es decir, que hay una producción de meninges y tejido neural. Y mielosquisis quiere decir que hay una médula totalmente abierta y aplanada. Estos grados de exposición los veremos a detalle a continuación. También se puede clasificar según la localización anatómica, es decir, puede ser lumbosacro, que es el más frecuente, torácico o cervical. Es importante mencionar que a mayor nivel y exposición, mayor compromiso neurológico evidenciaremos. Encontramos tres grupos grandes de espina bífida. El primero es el oculto, en donde una o más vértebras no se forman correctamente y una capa de piel cubre y oculta la abertura de la columna vertebral. El siguiente es el meningocele, en donde las meninges sobresalen a través de la columna y exponen un saco de líquido cefalorraquídeo en la espalda. Este saco no contiene nervios y puede estar o no cubierto por una capa de piel. Y encontramos el mielomeningocele, que es una abertura en la columna vertebral que expone parte de la médula espinal o nervios a través de un saco que sobresale de la médula. Estas imágenes que vamos a tomar como referencia, al lado izquierdo evidenciamos una espina bífida con apófisis espinosa y vértebras normales. Al lado derecho evidenciamos una espina bífida oculta, es decir, que hay un fallo en el cierre de las apófisis espinosas sin una protrusión del contenido del canal espinal. Y también se caracteriza porque hay un parche de vello en la piel subyacente. Vemos también la imagen de referencia del meningocele, que es un saco lleno de líquido de las meninges que protruye a través del defecto espinal con la médula espinal contenida en el canal espinal. También encontramos el mielomeningocele, es decir, que todos esos componentes de la médula espinal dentro del saco meningio protruyen también a través del defecto espinal. También en la parte derecha de la diapositiva estamos evidenciando una resonancia magnética sagital a nivel T2 que muestra un mielomeningocele, como le estamos evidenciando en las flechas. Este se encuentra en la columna lumbar. Un mielomeningocele es un tipo de espina bífida. La espina bífida ocurre cuando los huesos de la columna vertebral de un bebé no se forman con normalidad durante el embarazo. El bebé nace con un hueco entre las vértebras. El mielomeningocele es un saco que contiene parte de la médula espinal, la membrana que la recubre, que serían las meninges, y el líquido cefalorraquídeo. Este hace que se empuje el hueco desde la columna hasta llegar a la piel y se puede ver en la espalda del bebé. En la espina bífida oculta se ha evidenciado que es la más leve y la más frecuente, aunque muchas veces pasa por desapercibido porque no presenta síntomas visibles. La prevalencia es entre el 10 y 20% de la población general, puede tener alguna forma de espina bífida oculta detectada por estudios radiológicos. El sexo no se ha determinado si puede ser en el sexo masculino o femenino. Y los factores asociados pueden ser déficit de ácido fólico. Este ácido fólico se puede encontrar en diferentes carbohidratos como el arroz, la avena, el maíz y entre otros. Antecedentes familiares, diabetes materna, obesidad o uso de ciertos fármacos como anticonvulsivos. En la meningocele es una forma menos común de espina bífida a comparación de la primera, que era la espina bífida normal. Bueno, es una espina bífida abierta donde las meninges protruyen a través del defecto óseo, pero la médula espinal permanece en su lugar. Su prevalencia es aproximadamente alrededor del 0,8 a 1,0 por 10.000 nacidos vivos. Representa menos del 10% de los casos y el pronóstico generalmente es bueno con menor discapacidad neurológica que la mielomeningocele. En el tipo mielomeningocele, que es la forma más grave clínicamente, en este tipo la médula espinal y las raíces nerviosas protruyen junto con las meninges. Bueno, la prevalencia global es entre el 0,3 y dos casos por 1.000 nacidos vivos dependiendo de la región. En América Latina se estima entre el 0,5 y 1,5 por 1.000 nacidos vivos. En Colombia, estudios han reportado cifras cercanas a un caso por 1.000 nacidos vivos, aunque varía según el acceso a suplementos prenatales de ácido fólico, que pues ya había explicado anteriormente, qué es el ácido fólico, bueno, en dónde se encuentra el ácido fólico. Bueno, el sexo más frecuente, aquí sí se ha evidenciado que es más frecuente en niñas. Los factores de riesgo de déficit de ácido fólico, antecedentes familiares, exposición materna a calor excesivo, fiebre, saunas, diabetes no controlada, obesidad y uso de anticonvulsivos, como por ejemplo la valproato,
valproato y carbamazepina. Los factores de riesgo suelen ser multifactoriales e involucran factores ambientales, maternos y genéticos. Entre los factores ambientales se incluye la exposición a la radiación, diversos tipos de contaminación, pesticidas y disolventes orgánicos. Los factores maternos son diversos e incluyen una nutrición materna inadecuada, una suplementación insuficiente de ácido fólico, así como el consumo de cafeína, alcohol y tabaco. Ciertos factores genéticos pueden aumentar el riesgo, incluido anomalías cromosómicas como la trisomía 18 o 13, así como tener un gemelo o un familiar de primer grado afectado. Durante el desarrollo embrionario, entre los días 17 y 30 de gestación, ocurre un proceso llamado neurulación primaria. En esta etapa, el ectodermo neural forma una estructura llamada placa neural, como la que estamos viendo en la imagen, que se pliega hacia arriba hasta que sus bordes se fusionan y se separan del ectodermo superficial. De este cierre surge el tubo neural, que más adelante dará origen a la médula espinal, mientras que el ectodermo superficial formará la piel que la recubre. En la región dorsal, las vértebras, las meninges y el cordón espinal se desarrollan de manera sincronizada y la correcta fusión de los arcos vertebrales y la lámina dorsal del tubo neural es importante para proteger todo el tejido nervioso. El mielomeningocele resulta de una falla en el cierre del neuroporo caudal durante la neurulación primaria. Esta falta de fusión de los pliegues neurales impide la correcta disyunción del ectodermo neural y cutáneo y deja la médula espinal y las meninges expuestas a través de un defecto vertebral. El contacto del tejido nervioso con el líquido amniótico y el trauma intrauterino van a producir una degeneración axonal y necrosis neuronal. Este fenómeno se conoce como two-hit. Además, la pérdida de la continuidad del tubo neural provoca fuga de líquido cefalorraquídeo y pues esto altera la presión intracraneal y conduce al descenso del tronco encefálico y cerebelo y se genera la malformación de Chiari tipo 2 e hidrocefalia secundaria. Finalmente, la médula y las raíces herniadas permanecen ancladas dentro del saco meningeo, generando una tracción crónica y un daño progresivo que se traduce en un déficit motor, sensitivo y autonómico. Estamos evidenciando un cuadro comparativo de las alteraciones neurológicas según el tipo de efecto del tubo neural. Vemos alteraciones sensitivas, motoras y cognitivas. En el mielomeningocele, la médula espinal y las raíces quedan expuestas, produciendo una combinación de lesión de motoneurona superior e inferior. Y observamos parálisis flácida, espasticidad, atrofia muscular y pérdida de movimientos voluntarios. La sensibilidad se altera de forma segmentaria y asimétrica y la frecuente hidrocefalia asociada ocasiona también déficits cognitivos, ejecutivos y visoespaciales. En el meningocele no hay un compromiso neural directo, por tanto, la función motora sensitiva y cognitiva suele ser normal. En la espina bífida abierta, las alteraciones dependen del grado de exposición neural. Si se incluye tejido nervioso, se asemeja al del mielomeningocele, si no, los déficits son mínimos. En la espina bífida cerrada, la médula está cubierta por piel, pero puede estar anclada generando debilidad progresiva en miembros inferiores y pérdida sensitiva localizada sin una afección cognitiva. Bueno, en las manifestaciones clínicas en la espina bífida oculta, usualmente en esta, sin síntomas neurológicos, puede observarse una marca cutánea en la zona lombosacra, en la parte posterior del cuerpo, como un mechón de pelo grueso. Bueno, el hoyuelo o fosita, la hemangioma o mancha pigmentada, el dolor lumbar, debilidad o pérdida sensitiva de miembros inferiores, alteración en la marcha, en el tipo meningocele, eh, bueno, está el tumor o saco quístico visible en la espalda, en la parte posterior. Esto está recubierto por piel fina o translúcida. En la mayoría de los casos no hay daño neurológico significativo. Si el saco se rompe o se infecta, puede haber un riesgo de meningitis. Y en algunos casos leves, alteraciones sensitivas o debilidad muscular mínima por tracción del tejido nervioso. En el tipo de mielomeningocele, que es la más grave, en estas manifestaciones se puede encontrar lo que es el saco quístico visible en la región lumbar o lumbosacra, es muchísimo más visible y más grande, que puede estar cubierto por una membrana delgada o estar abierta. Déficit neurológico de diversas severidades según el nivel de la lesión, parálisis flácida o espástica de miembros inferiores, pérdida de sensibilidad térmica, táctil y dolorosa por debajo del nivel de la lesión, incontinencia urinaria o falta de control de esfínteres, y deformidades ortopédicas, pies esquinos, luxaciones de cadera, escoliosis. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la atrofia muscular y alteración en la marcha, con complicaciones frecuentes, hidrocefalia en mayor de 80% de los casos por malformaciones de Arnold, Chiari tipo 2, infecciones de saco o meninges
Ahora vamos a hablar sobre la semiología de mielomeningocele. En cuanto al sistema cutáneo, vamos a encontrar una lesión visible al nacer, la cual va a ser un saco quístico, una placa aplanada con exposición del tejido neural, o también llamada placoda, que no va a tener una cobertura cutánea y por lo tanto va a estar con alto riesgo de infección o de meningitis. Este se ubica 75% en la región lumbrosacra y también puede tener o presentar fuga de líquido cefalorraquídeo frecuentemente. Respecto al sistema urológico y gastrointestinal, cuando las lesiones son en las raíces S2 a S4, puede que presente una vejiga neurogénica, que es una incontinencia o una retención urinaria. También puede traer riesgos de reflujo o daño renal y también un intestino neurogénico, donde vamos a encontrar incontinencia fecal, estreñimiento y tono rectal disminuido. Ahora vamos a hablar sobre la semiología de mielomeningocele. En cuanto al sistema cutáneo, vamos a encontrar una lesión visible al nacer, la cual va a ser un saco quístico, una placa aplanada con exposición del tejido neural, o también llamada placoda, que no va a tener una cobertura cutánea y por lo tanto va a estar con alto riesgo de infección o de meningitis. Este se ubica 75% en la región lumbrosacra y también puede tener o presentar fuga de líquido cefalorraquídeo frecuentemente. Respecto al sistema urológico y gastrointestinal, cuando las lesiones son en las raíces S2 a S4, puede que presente una vejiga neurogénica, que es una incontinencia o una retención urinaria. También puede traer riesgos de reflujo o daño renal y también un intestino neurogénico, donde vamos a encontrar incontinencia fecal, estreñimiento y tono rectal disminuido. Ahora vamos a hablar sobre la semiología de mielomeningocele. En cuanto al sistema cutáneo, vamos a encontrar una lesión visible. Ahora hablaremos sobre el sistema neurológico central, donde vamos a hablar también de las malformaciones asociadas. En hidrocefalia podemos encontrar el 70-90%. También se presenta macrocefalia, fontanelas abombadas, que me generan vómitos. Además de eso, también se presenta la malformación de Chiari-2, donde se encuentra desplazado el cerebro y el tronco encefálico y causa apnea, disfagia, debilidad de miembro superior. Y asimismo, alteraciones del desarrollo cognitivo y posibles confusiones. Respecto al sistema neurológico periférico, vamos a encontrar una parálisis flácida por debajo del nivel de la lesión, areflexia y pérdida de movimientos en las piernas. El nivel de lesión definirá el pronóstico motor. Si hay una lesión torácica lumbar alta, vamos a encontrar una parálisis total, y por lo cual este niño va a estar con uso de silla de ruedas. Cuando es a nivel sacro, puede que se encuentre una buena función de cadera y rodilla, pero posiblemente va a tener la marcha con AFO y pérdida sensitiva por debajo del nivel del defecto. En el sistema musculoesquelético vamos a encontrar deformidades secundarias a parálisis y desequilibrios musculares, como en cadera vamos a encontrar una posible luxación o subluxación, en la columna escoliosis o cifosis y en pie equinovaro, calcáneo valgo o talovertical. Ahora hablaremos sobre la semiología médica en meninocele. En cuanto al sistema cutáneo espinal, encontraremos lesión visible al nacimiento. Esta va a ser una masa quística en la línea media, generalmente en la lumbrosacra o cervical. El contenido del saco va a tener meninges y líquido cefalorraquídeo sin tejido neural, importante. Cobertura cutánea, va a tener una piel intacta y delgada y también se va a ver transiluminación positiva, que confirma la presencia de solo líquido en este saco. Por el lado del sistema urológico y gastrointestinal, encontraremos una función vesical e intestinal generalmente normal y en casos extraños hay disfunciones leves por tracción radicular, o también hay riesgo de síndrome de médula anclada, lo cual me va a causar dolor, debilidad e incontinencia progresiva. Respecto al sistema neurológico periférico, encontraremos una función motora y sensitiva generalmente normal. Ahí están los reflejos conservados, pero una ausencia de parálisis o debilidad en extremidades inferiores y posible la disfunción si existe tracción sobre las raíces nerviosas. Respecto al sistema neurológico central, generalmente no se encuentra hidrocefalia ni malformación de Chiari tipo 2 y el cerebro y la médula conservan su morfología y funcionalidad normal. En el sistema musculoesquelético encontraremos una alteración postural de acuerdo al tamaño y la localización del saco. Si es muy grande o es voluminosa, pues esto también va a cambiar nuestra postura. En localizaciones altas posiblemente haya compresión de estructuras vecinas, lo cual me va a causar disnea, tos y disfagia. Ahora hablaremos de la espina bífida oculta. El defecto anatómico específicamente será un defecto óseo mínimo cubierto por piel intacta. Esto no va a tener herniación ni tampoco exposición neural. Y en cuanto al disrafismo espinal oculto, hay el defecto más complejo con formación subyacente de la médula o tejidos circundantes. Las manifestaciones cutáneas pueden ser hipertricosis, o también llamado la cola del fauno, hoyuelo profundo atípico mayor a 5 milímetros o mayor a 2,5 centímetros del ano, lipoma subcutáneo, hemangioma, aplasia cutis y apéndice cutáneo. Estos signos sugieren disrafismo oculto y justifican resonancia magnética espinal. Ahora hablaremos del sistema neuromuscular. En la espina bífida oculta simple, pues no vamos a encontrar síntomas neurológicos, pero en disrafismos ocultos suelen aparecer debilidades progresivas, atrofia muscular, marcha alterada o deformidades. Ya en el sistema funcional y del movimiento, en casos sintomáticos encontraremos que hay cambios en la marcha, por ejemplo, marcha en puntillas o pies hacia adentro. Y también encontraremos dolor lumbar persistente o rodeado de piernas agravado con la flexión espinal.
Ahora, en el sistema neuromuscular encontraremos que en la espina oculta bífida no habrán síntomas neurológicos y, como le mencionamos anteriormente, en disrofismos puede aparecer debilidad progresiva, atrofia muscular, marcha alterado de deformidades. Puede que haya una aparición progresiva o rápida de deformidades, tales como esclerosis nueva o creciente, pie, cabo, dedos en martillo, deformidades asimétricas. Y en casos, pues, puede presentarse el dolor lumbar persistente. Lo importante es que se tenga como revisiones periódicas y que se evalúen como cada uno de los nuevos síntomas que suelen aparecer. Ahora vamos a hablar sobre la semiología fisioterapéutica de mielomeningocele. En la integridad cutánea vamos a evaluar la integridad de la piel y así la detección de zonas de riesgo de ulceración. Debemos educar a los cuidadores sobre la prevención de úlceras por presión y la adaptación de superficies de apoyo como el colchones, sillas, y donde ellos también se encuentren, porque deben tener cambios posturales frecuentes para evitar estas ulceraciones. En cuanto al sistema urológico y gastrointestinal, debemos considerar la incontinencia en la planificación de tratamiento, por ejemplo, la higiene, el confort y los equipos adaptados, la educación de los manejos de esfínteres y transferencias seguras, ya que muy posiblemente estos pacientes van a tener o contar con sondas. Y también el entrenamiento del control del tronco y transferencias sin comprometer pues, estas sondas o catéteres. Ahora hablaremos sobre el sistema neurológico central, donde encontraremos que se afecta el control motor central y coordinación, limitaciones del control de la cabeza y el del tronco. Vamos a tener la necesidad de posiciones seguras y de vigilancia entre signos de hipertensión intracraneal. Asimismo, la adaptación de un programa motor según el nivel cognitivo y la tolerancia al esfuerzo. Y un entrenamiento del control y la coordinación cefálica progresiva. Estoy de acuerdo pues a la edad. Ahora bien, en cuanto a la funcionalidad y la movilidad, tenemos que evaluar el desarrollo motor con, bueno, ya la escala AIMS en lactantes, evaluación del Gross Motor Functional Measure para función motora gruesa, la clasificación de movilidad funcional, el análisis de la marcha y el equilibrio, la valoremos como en Pediatric Balance Scale. Vamos a hacer, en cuanto al sistema neurológico periférico, una evaluación de fuerza muscular para determinar el nivel motor funcional. Vamos a hacer un mapeo de desequilibrio de fuerza muscular, cuantificación de cómo están esos rangos de movilidad articular por medio de econometría, evaluación de deformidades por posturas prolongadas, valoración sensorial para detección de hipo o anestesia. Y vamos a enfocar un plan de fortalecimiento de músculos y estiramientos preventivos para esta patología. En cuanto al sistema musculoesquelético, vamos a hacer un examen de postural en decúbito, en sedestación y en bipedestación, como lo mencioné anteriormente, medición de los rangos de movilidad articular, detección de temprana de contracturas, el uso muy posiblemente de órtesis según el nivel funcional. Si las lesiones son al nivel L4, L5, vamos a usar CAFOS y ayudas para la marcha, y si es de S1, S2, AFOS o sin ayudas. También se reeducará la marcha identificando los patrones compensatorios, ya si encontramos una marcha de Trendelenburg o crouching o stay page, y un entrenamiento de sedestación, transferencias y uso funcional de órtesis. En cuanto a la integridad tegumentaria, vamos a evaluar el estado de la piel y la integridad del saco antes de la manipulación o posicionamiento. Vamos a dar educación al cuidador sobre la prevención de lesiones y manejo postural para evitar presiones sobre este saco y vamos a observar detalladamente estos signos de irritación o fuga de líquido cefalorraquídeo porque pues, se puede infectar. Además de esto, en el sistema urológico y gastrointestinal vamos a hacer una evaluación funcional del control de esfínteres durante la infancia. Esto puede ser por medio de entrevistas, ya sea al niño, si puede responder, o hacia los cuidadores, y llevar un registro miccional y fecal de aproximadamente 24 a 42 horas. Realizar una palpación abdominal y perineal indirecta para verificar cómo está la contracción del músculo perineal. Y también vamos a educar a los cuidadores sobre el mantenimiento de rutinas para la micción y edificación. Y pues ya dependiendo de la edad del paciente, educación sobre la higiene. Ahora vamos a el sistema neurológico periférico. Vamos a hacer una valoración neuromuscular, evaluando el balance muscular manual para establecer la línea base de fuerza normal y compararla en controles posteriores. Ashworth modificada para confirmar el tono normal y detectar cambios a hipertonía o espasticidad. Evaluar asimismo los reflejos osteotendinosos, verificar la integridad del arco reflejo y simetría. Vamos a aplicar escalas como AINS, Gross Motor Functional Measure o Valley, según la edad, para cuantificar el desarrollo motor y documentar la trayectoria pues de estos hitos del desarrollo. Vamos a hacer pruebas sensoriales táctiles, propioceptivas y térmicas para corroborar la sensibilidad normal y educar sobre el autocuidado en estos casos. Análisis postural y de marcha para detectar compensaciones o patrones emergentes. Y finalmente una evaluación de signos de médula anclada, ya que puede ocasionar esto dolor lumbar sordo, que puede aumentar con la actividad o específicamente con la flexión.
deformidades rápidas como el pie cao, dedos en martillo y una nueva incontinencia o urgencia, ya sea de urgencia o de estreñimiento. Respecto al sistema musculoesquelético, vamos a realizar una valoración postural global y de adaptación ergonómica. En nuestro plan vamos a fortalecer la musculatura paravertebral estabilizadora del tronco, vamos a tener intervención preventiva para evitar asimetrías o hipotonías por restricción del movimiento y asimismo en caso tal se necesitará también reeducar el patrón respiratorio si hay compromiso torácico o cervical. Ya en cuanto al sistema neurológico central, vamos a tener que monitorizar el desarrollo neuropsicomotor global, como es la motricidad fina o gruesa, y la coordinación, y también se van a hacer unos refuerzos de patrones motores adecuados y una estimulación psicomotora temprana. Ahora, respecto a espina bífida oculta, evaluaremos la integridad tegumentaria, donde educaremos sobre los signos de alerta, evitando apariciones como lo son una hipertricosis, un hoyuelo sacroatípico, un lipoma, hemangioma, un apéndice cutáneo. La idea es llevar un registro fotográfico de su piel, de cómo se encuentra la zona. Respecto a la integridad sensorial, vamos a hacer un mapeo sensorial periódico. Esto para verificar cómo se encuentra el tacto, la percepción del dolor, la temperatura y la propiocepción. Vamos a tener que educar preventivamente para evitar presión o calor en zonas o en áreas hipoestésicas, para evitar también quemaduras o riesgo de úlceras. Y finalmente una detección de cambios nuevos, si hay entumecimiento o hay sensación alterada de la zona. Para el sistema urológico e intestinal tendremos que llevar igualmente un monitoreo y un control esfinteriano. Ya esto tiene que hacerse por medio de entrevistas a los padres o cuidadores y registrar cualquier cambio de patrón de micción o evacuación que tenga el paciente. Para la evaluación del sistema neuromuscular vamos a hacer un balance muscular manual para evaluar la fuerza segmental y bilateral para detectar aparición de paresias. También vamos a evaluar el tono para vigilar cambios hacia espasticidad y también las comparaciones periódicas para detectar deterioro neurológico progresivo. Tendremos que analizar la marcha para documentar apariciones de asimetrías o de nuevos patrones nuevos por medio de la toe walking o into-aiming. Escalas funcionales como la Gross Motor Functional Measure, comparando el rendimiento motor a lo largo del tiempo, pruebas de movilidad neural para evaluar el aumento de tensión dural o la limitación en la elevación de la pierna recta, en este caso, valoración del dolor, cómo se encuentra ese dolor en frecuencia, intensidad en relación con el movimiento, asimismo una evaluación postural y alineación para inspeccionar esas estaciones, esa disestación y en cambios de posturas. También asimismo un seguimiento en los rangos de movilidad en extremidades inferiores específicamente y para también detectar deformidades progresivas como la médula anclada que anteriormente también hablamos y ya. En pruebas diagnósticas encontramos que durante el embarazo un análisis de sangre llamado prueba de alfa-fetoproteína puede indicar si la mujer tiene un mayor de riesgo de tener un bebé con mielomeningocele. Una ecografía prenatal o una resonancia magnética fetal también pueden mostrar si el bebé lo ha desarrollado o no. Los mielomeningoceles se confirman durante el nacimiento del bebé. Intervención fisioterapéutica y médica en espina bífida oculta. En la parte de fisioterapia, lo que va a tratar esta intervención es valoración neuromuscular y postural para detectar alteraciones tempranas. También lo que son ejercicios de fortalecimiento del tronco y extremidades inferiores, extremidades de equilibrio y coordinación, educación sobre la higiene postural y prevención de deformidades como la escoliosis o alteraciones de la columna. En el tema biomecánico. En caso con alteración leve, reducción de la marcha y control motor. Bueno, por la parte médica, tenemos lo que es la mayoría de los casos, que la mayoría de los casos no requieren tratamiento quirúrgico. Por otra parte, se realiza seguimiento neurológico y ortopédico si hay signos de médula anclada o síntomas motores. En casos con alteraciones estructurales, lipomas, médula anclada, cirugía de descompresión para liberar la médula. Por otra parte, tenemos la educación a la familia sobre los signos de la alerta, dolor lumbar, debilidad progresiva y cambios en control de esfínteres. En el tipo meningocele, la fisioterapia, en la parte de la fisioterapia tenemos que en fases iniciales, la movilización pasiva suave y prevención de rigidez. También lo que es el ejercicio de fortalecimiento muscular, especialmente en tronco y extremidades, entrenamiento de la marcha si existe debilidad, estimulación motora temprana en lactantes, educación a cuidadores sobre postura adecuada y estimulación sensorial. Si hay mínima afectación neurológica, reducción postural y ejercicios del control pélvico. Por la parte de medicina o la médica, la cirugía de cierre del saco, del saco meningeo en los primeros días de vida para prevenir infecciones y proteger el tejido nervioso. Y la vigilancia por parte de neurocirugía y pediatría, también lo que es profilaxis antibiótica y manejo de heridas posoperatorias, y seguimiento urológico y ortopédico. Ahora en mielomeningocele, en la fisioterapia se centra en la etapa temprana en lo que es la prevención de contracturas y deformidades, como por ejemplo posición, estiramiento y férulas. La educación sobre prevención de úlceras por presión. En la etapa de desarrollo motor lo que se quiere es hacer ejercicios de fortalecimiento de músculos no afectados, entrenamiento de control postural y equilibrio, entrenamiento de la marcha con órtesis. Y en la etapa funcional, reeducación de transferencia de movilidad y autonomía. Terapia respiratoria si hay debilidad del tronco o escoliosis. Por la parte de la medicina, la intervención sería cirugía de cierre del defecto neural en las primeras 24 a 48 horas de vida para evitar infecciones
como la meningitis, como ya habíamos mencionado. La derivación del ventrículo peritoneal si hay hidrocefalia. El tratamiento urológico con cateterización intermitente o medicación anticolinérgica. Corrección ortopédica, deformidades, por ejemplo, pie esquino, luxaciones de cadera y escoliosis. El control neurológico, urológico y ortopédico continuo. And test for any hip dislocation, looking for a click, which you can, I don't know if you can see, but you can feel, and actually you can kind of see on his, we're gonna come up to sit. Up, 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 up. Up, 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 up. W sitting again. Let's put it on top of the cone. Yeah, let's put it all the way up there. Yeah. Hi. Left leg. You're rocking it, buddy. Go, go. Right leg. Oh. Yeah. Get her. So he can easily propel the chair.